Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestra clase que lleva por tema Código deontológico en redes y telecomunicaciones. La palabra deontología está formada por dos palabras griegas, deo, que significa obligación o deber, y logos, es decir, eh, el conocimiento y el estudio, que etimológicamente equivale a tratado o ciencia del deber. Sin duda, la deontología profesional es un sistema de autorregulación del que se dota a una corporación profesional que de cierta manera cumple una misión en la sociedad, es decir, está encomendada hacia el desarrollo progresivo y positivo de la sociedad. Tiene reconocidas atribuciones propias en un campo determinado con el fin de garantizar que, de cierta manera, se ejerzan bajo el sentido de responsabilidad y que sean enfocados hacia la defensa del interés general, es decir, la toma de decisiones inteligentes. Con frecuencia se identifica la deontología profesional con ciertas condiciones de régimen disciplinario. En los colegios, que aquí en Ecuador antes se conocían como colegiados de las distintas profesiones, que de cierta manera ejercían funciones de depuración de las conductas indebidas de algunos de sus colegiados o miembros de este. Esta función, si bien es cierto, aquí en el Ecuador dejó de ser relevante, aunque es necesaria, más así la deontología, una parte de la misma, es de suma importancia, ya que es un sistema de autorregulación del que se dota a una empresa profesional que cuenta con profesionales y que de cierta manera eh, completa atribuciones en un campo determinado, con el fin de garantizar el sentido de la responsabilidad y se enfoca, como se ha dicho anteriormente, hacia la defensa del interés general. Bien, en cierto sentido, podría interpretarse como una contrapartida los efectos, ¿sí? Que ocasiona el no cumplir estas normas, ¿no? La también conocida teoría del deber. Los arquitectos, pongamos un ejemplo, como en otras profesiones, gozamos de un área de actividad exclusiva y es amparada por el currículo formativo de nuestro título. Así que puede decirse que devolvemos a la sociedad la confianza otorgada en una forma de normas de conducta adoptadas por iniciativa. En el caso de un arquitecto, como veíamos en videos pasados, ¿no? El hecho de tomarse el tiempo de prepararse adecuadamente para sacar la profesionalización y de igual manera realizar un diseño adecuado, utilizar materiales de calidad, sin estar expensas de la corrupción o de ciertos delitos de soborno, ya que estos pueden terminar en cárcel, como lo veíamos en videos anteriores. Entonces, ¿cuál es esa confianza que estamos devolviendo como profesionales? Aquellos conjuntos de normas, de conductas adoptadas por propia iniciativa. Sin embargo, y a pesar de que hay muchas diferencias, existe un mínimo denominador en cualquier modelo de componentes esenciales. La primera, como en el ejemplo anterior de los arquitectos, la formación y la deontología. En colegios profesionales o registros, ¿no? Que se realizan registros obligatorios en el municipio, en el visado, lo que nunca falta y nadie cuestiona es la necesidad de formación recurrente y permanente y sus regulaciones. Necesitamos este compendio de normas para funcionar equilibradamente dentro de una sociedad. Si bien es cierto, conocer el rigor que, por ejemplo, se aplica en otros países como en Europa, en Reino Unido, el cumplimiento de los códigos de conducta profesional y sobre todo la transparencia enfocada hacia una ética profesional
con la que se gestiona el control, simplemente se la puede encontrar en la página web. En la página web van a encontrarse todas estas normativas y compendios. En las áreas de profesionalización, estimados estudiantes, que ustedes han seleccionado, específicamente en la de redes y telecomunicaciones, tenemos nuestros órganos reguladores, como la Arcotel y el Mintel. Ellos, asimismo, en una manera de transparentar y el compartir esta información, en su página tiene también o han implementado también lo que se conoce como el Código de Ética, en un acuerdo ministerial firmado en el 2016 por el Ejecutivo. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información considera que según el artículo número 4 de la Constitución de la República, debe primar, ¿sí?, y garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y ordenamiento jurídico. En sus apartados se expresa que se debe expedir el código de ética de las y los servidores y de las y los obreros que prestan servicios en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Estos valores en la administración pública son parte de la cultura organizativa vital en la conducta personal, pues ayudan a crecer y a desarrollarse en armonía con la institución. Son un pilar sustancial en cualquier esfuerzo por transformar el estilo de gestión en la administración pública, y los valores éticos acompañan en cada actuación en el trabajo. Esto permite orientar el comportamiento personal. Estimados estudiantes, para lograr la eficiencia tanto en el ámbito institucional como de aquellos servidores, aquellos obreros que desean integrar los valores personales con los valores institucionales de una organización, deben ser individuos que pretendan caminar juntos hacia objetivos comunes con las organizaciones. Es deber moral de todo individuo, aún más de un servidor público, la práctica de valores y abstenerse de cometer cualquier acto deshonroso. La ética no es la adhesión a principios abstractos, sino la práctica de los mismos. Y es imperativo, importante, esta acción. Es así como el comportamiento ético se traduce en actos concretos orientados hacia el interés público. El solo conocimiento de los valores es inútil. Hay que aprender a aplicar la sabiduría práctica. Esto es decir, ponerlo en operación. Toda discusión teórica respecto a la ética solo tiene un sentido si se logra hacerla operativa mediante la conducta personal. El deber ser y las intenciones son buenas, pero la ejecución, la actuación, sin duda será mejor. En el Ministerio de Telecomunicaciones se establecen algunos ámbitos del Código de Ética. Esto tendrá principios generales primando el bien común. Todas las decisiones y acciones de las y los servidores, de las y los obreros que prestan sus servicios, deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades institucionales en beneficio de toda la sociedad. En tal virtud, ningún servidor u obrero permitirá que el desempeño de sus funciones influya en intereses que pueden perjudicar el bienestar institucional. La integridad. El servidor u obrero debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor o el obrero fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas, que es algo que actualmente se ha perdido. Además, con estos principios generales como la integridad, se contribuye a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. El comportamiento de un servidor de las telecomunicaciones debe ser intachable, respetuoso, diligente en el desempeño de sus funciones en beneficio de la institución y sociedad en general. La honradez permite que no saque ningún provecho o ventaja personal a favor de terceros.
Tampoco se debe buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización para ver comprometido el desempeño. Otro de los principios generales que establece el artículo 3 del acuerdo firmado por el ministro de Telecomunicaciones en el 2016 habla de la imparcialidad. El servidor o obrero actuará sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones. Si bien es cierto, estimados estudiantes, ejercer funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia de otras personas, tiene tanto que ver con la justicia para la designación de cargos, ¿no? Y de cierta manera de personal que transparencie, ¿no?, un proceso de selección. Finalmente, la justicia, la rendición de cuentas, la generosidad y transparencia, que ya veíamos anteriormente como una de las características de la ética empresarial, son parte de este compendio en los principios generales. Les exhorto, estimados estudiantes, a que puedan buscar el código de ética del Ministerio de Telecomunicaciones y puedan realizar en su cuaderno de apuntes la escritura de cada una de estas características y asimismo acompañarlos de una breve descripción. Hablando ya en el Ministerio de Telecomunicaciones, su diagrama organizacional, ¿sí?, prima con el señor ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Este tiene como obligación mantener una de las características esenciales como un rol un rol principal, que es el liderazgo. El servidor del Mintel debe convertirse en un promotor de valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo el código de ética. Este liderazgo debe ser asumido dentro de la institución, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público. ¿Cómo podemos dar fe del cumplimiento de este código de ética? Primero, se debe informar, ¿no?, por parte de la institución al todo el personal de la entidad, con el objeto de que este código de ética sea conocido. Asimismo, debe ser publicado en el portal web, como el ejemplo de las instituciones de seguridad del Reino Unido, el ejemplo que les di anteriormente. En tal virtud, no se puede alegar de su desconocimiento. Además, para cumplir este código de ética, quiere decir que los servidores, servidoras, obreros y obreras del Mintel van a tener que renunciar o rechazar ciertas actitudes antiéticas. Es decir, rechazar manifestaciones de especial cortesía u hospitalidad. Estos excesos de confianza, insinuaciones no éticas y más aún, promesas, favores, regalos y préstamos. Esto no solo se aplica en el ámbito del Mintel, sino también de otras instituciones, como instituciones dedicadas a la investigación de las redes y telecomunicaciones. Evitar ciertas actuaciones públicas, el uso del lenguaje impropio, irrespetuoso o vulgar. Mantener un espíritu y actitud positiva de apoyo, colaboración, trabajo en equipo con el objetivo de producir un mejor resultado individual y organizacional. Si bien es cierto, cumplir el trabajo dentro de los tiempos establecidos, tratando en lo posible de evitar retrasos o incumplimientos, es una excepción para aquellos que realizan sus trabajos en zonas alejadas, pero brindarles la seguridad, ¿sí?, y de cierta manera salvaguardar su integridad
Es algo que la institución, en este caso el MINTEL, debe ratificar. Si por una parte se rechaza, ¿no?, a perder el tiempo, a evitar retrasos, incumplimientos, por otra, también la institución debe asegurarte salvaguardar tu integridad. Ahora, dentro de los deberes, como ven en pantalla, también deberán existir aquellos que no se deben realizar. Ejemplo, el artículo 4 del Código de Ética del Ministerio de Telecomunicaciones insta a que los servidores no deberán solicitar reconocimiento material o económico para el cumplimiento de sus funciones. Incluso aquellos que pretendan reputarse como de cortesía o de apoyo al cumplimiento de sus responsabilidades. Tampoco se acepta el insinuarse, el prometer o ofrecer cualquier tipo de favor, favorecer o retardar el despacho de ciertos asuntos, emitir expresiones de cierta manera o actitudes descomedidas, abusivas o autoritarias. Formular comentarios públicos negativos sobre las actuaciones de sus compañeros y en general de la empresa a la que presta servicios, en este caso el MINTEL. Realizar proselitismo político y asimismo religioso. De todos estos compendios de 10 hojas donde se establece la manera en la que el MINTEL vigilará los deberes de los servidores, servidoras, obreros y obreras, también se estipula cómo es el proceder de el cumplimiento del mismo. A continuación, vamos a observar un poco sobre la ética empresarial como una disciplina académica, ¿no? Enfocándonos en la deontología. La deontología aplicada va dirigida al estudio de los derechos y deberes enfocados al ejercicio de una profesión. En este caso particular, el ejercicio de un técnico de redes y telecomunicaciones. Si bien es cierto, la deontología es una rama de la ética que estudia los deberes y el comportamiento ético, tiene mucho que ver con la disciplina de tal estudio. Es decir, tratar aquellas obligaciones morales, así como una teoría ética normativa que determine qué acciones se deben realizar y cuáles no. Entonces, no es lo mismo que la deontología profesional con la que se rigen las distintas profesiones, como observar una deontología disciplinaria del estudio filosófico. La diferencia radica en que la primera, ¿sí?, es una rama de la ética o de la filosofía moral, mientras que la segunda, la deontología profesional, es una forma de la ética aplicada, es decir, que apunta a problemas concretos del mundo real. Sin embargo, ambas tienen un enfoque muy común que se basa en la comprensión de las obligaciones y de los deberes. Recordando un poco de la historia, muchos filósofos se dedicaron al estudio deontológico, como es uno de los modeladores de la ética empresarial, Jeremy Bentham, ¿sí? Y también Emmanuel Kant, así como David Ross, que fueron los encargados de incentivar a esta tercera corriente de la ética empresarial. Sin embargo, apuntemos un poco hacia la obra de Kant, particularmente importante en el desarrollo de esta disciplina, pues se relacionaba con la manera categórica de postular la fundamentación de la metafísica de las cumbres. En la actualidad, este código deontológico o código ético ha permitido construir un conjunto de normas y principios morales que rigen en el ejercicio de una profesión determinada. Estos son normalmente fomentados por ciertos cuerpos colegiados profesionales, quienes tienen la potestad de retirar
incluso tu licencia profesional a quienes los incumplan. No es así el caso del Ecuador, que en la parte de redes y telecomunicaciones, el colegiado de ingenieros y técnicos eléctricos y electrónicos ya no tiene esa potestad. Una pregunta muy interesante sería si es necesario instaurar nuevamente estos colegiados que ayuden a regir el ejercicio de estos principios y normas morales. En pantalla podemos observar que para obrar de acuerdo a la ética hay que obrar de acuerdo a un código predefinido. Una forma, digamos, una norma previamente que se ha definido por escrito, ¿sí? Constituye una actitud o un comportamiento no ético. Sin embargo, la deontología se aplica en el ámbito de la moral, o sea, aquellas acciones que no están sometidas a la legislación pública. Todo aquel código de normativas que se encuentran escritas y que de cierta manera son guiados, ¿no? O tienen la potestad ciertos cuerpos colegiados, ¿sí? Sería lo que se conoce como código de ética. Sin embargo, la deontología no se aplica en una instauración meramente de documentación, sino algo más hacia aquellas acciones que no están sometidas a la legislación pública. Vamos a ver ejemplos de ello para entenderlo mejor. Hablando del código de ética o código deontológico, que este sí está abarcando todo lo que es un compendio de documentación, es un código, es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Entonces, si bien es cierto, es un compendio de normativas, ¿sí? Instauradas, estos principios morales fomentados por un cuerpo colegiado profesional, llevan por en sí algunas características de la ética empresarial, como son las que ustedes pueden observar en pantalla. La humildad, el servicio, la tolerancia, la creatividad, la cortesía, la unidad, la generosidad. Ahora, estimados estudiantes, les invito a que puedan ustedes, por favor, escribir en su cuaderno de apunte que ciertos códigos de ética o códigos deontológicos instaurados por una mesa comitiva o por, así decirlo, un ente colegiado en distintas empresas, en el caso de redes y telecomunicaciones, el lugar donde usted trabaje, que usted pueda o haya identificado, que usted pueda identificar, lo haya hecho por experiencia propia o que usted realice una búsqueda sencilla sobre estos códigos deontológicos. Ya les di un ejemplo, el Mintel, también podemos encontrar otro de el código de ética de la ingeniería informática, también el código de ética, ¿sí? De Movistar, el código de ética de la CNT. Entonces, realicemos esta búsqueda y leamos cuáles son aquellas ordenanzas, al menos, ¿no? En el aspecto de una carrera técnica de electrónica y telecomunicaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían esos valores, esas normas éticas instauradas? ¿De acuerdo? Les voy a dar un tiempo para seguir dialogando.
Bien, habiendo realizado esta búsqueda rápida sobre ciertas normativas, les presento un ejemplo adicional. La Facultad, por así decirlo, de Energía y las Industrias de Recursos Naturales No Renovables, en su carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, presenta un código de ética de la carrera, ¿no? En redes y telecomunicaciones. En sus normas éticas, su artículo 4, conocido como valores, estipula que se practicarán en esta carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones la solidaridad, la veracidad, honestidad, compromiso, respeto, puntualidad, dignidad, tolerancia, transparencia y confidencialidad. Sin embargo, estas son ciertas obligaciones a instaurarse, pero también los estudiantes tienen sus derechos en el artículo 5. Por ejemplo, que tengan asignada una carga horaria para poder asistir a clases, poseer toda la información de las actividades, así como su cronograma del ciclo a cursar, participar en actividades e iniciativas para el mejoramiento y formación académica, capacitarse de forma continua, recibir respeto y, de cierta manera, contar con la seguridad apropiada dentro del campus universitario. Estos derechos se encuentran en una normativa interna de la carrera y de cierta manera en el estatuto orgánico de toda la universidad. Asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Bien, espero que ustedes hayan realizado esta búsqueda de los otros códigos de ética. Ahora, bien, si bien es cierto, estos mecanismos de regulación del código de ética se encuentran reunidos en libros, redacciones, convenios, estatutos, quienes son, ¿no?, los encargados de instaurarlos. Entonces, el término, si bien es cierto, de los deberes se plasman en códigos y estos son reformados, por así decirlo, o son instaurados, son de cierta manera mejorados por colegiados, ¿no? Estos colegiados lo que permite es compartir esos criterios por un colectivo profesional y convertirlos en un texto normativo o código deontológico. Ahora, vamos a recapitular un poco. La deontología se puede considerar como una teoría que se ocupará de regular los deberes que realicemos los profesionales. Sin embargo, esto también nos traduce en preceptos y normas morales, reglas de conducta, que de cierta manera dejan a un lado el ámbito específico de interés u otros aspectos de la moral. Recapitulando, por primera vez el término de la deontología fue acuñado por Jeremy Bentham y que de cierta manera se define como la rama del arte de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión, lo que es correcto, apropiado, recto. Bien, entonces, la deontología profesional es, por tanto, una ética aplicada, aprobada y aceptada por el colectivo profesional, lo que entraña un código de conducta, una tipificación de infracciones en un sistema de recepción y análisis de consultas, algunas propuestas o quejas de un procedimiento, incluso puede llegar a un enjuiciamiento y finalmente, si se procede a aplicarlo como un sistema de sanciones. Bien, ahora, algo muy importante a observar es que en la profesión, que es una actividad ocupacional y un grupo de personas organizada de forma estable que reclama exclusividad de competencia con base en un proceso de capacitación teórico-práctica, tenemos diferencias entre la ética profesional y la deontología.
que veremos más adelante. Dando algunas definiciones. La deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Ya hemos visto algunos códigos, ¿sí? Éticos de algunas organizaciones como el Mintel, la universidad. Ustedes también ya han hecho una búsqueda de algunas en sus libros de apuntes. Movistar, CNT, Telconet, entre otros, ¿no? Ahora, todos ellos están obligados a compartir esta información con el público. Esto es muy importante. Es imprescindible para que se transparencien los procesos. Y de cierta manera, estimados estudiantes, para que algunos profesionales no digan, es que yo no sabía, no se me comunicó, no estaba al tanto, ¿no? Así como estamos muy atentos a nuestros derechos, estemos también atentos a nuestros deberes como profesionales. Bien, entonces, viendo estas diferencias entre la ética profesional y la deontología, cuando hablamos de ética, es que se hace directamente referencia a la conciencia personal. Sí, aquella que revisábamos en clases anteriores, que va orientada hacia la toma de decisiones inteligentes. Sin embargo, la deontología adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. Por ello hablamos de una deontología profesional. Ciertas actitudes como la contratación de nuevo personal en el área de talento humano, en la parte de redes y telecomunicaciones, el diseño y ejecución de un proyecto de interconexión, la conciencia que se tenga en función a este modelo de cómo actuar en un área profesional. En pantalla, ustedes van a ver algunas características de la deontología profesional. Esta de aquí va orientada al deber, porque como profesional uno debe ejercer todo aquel compendio de conocimientos que ha adquirido en una institución de educación, como es en su caso en el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano. Sin embargo, la ética profesional, que como ya lo hemos dicho, va orientada directamente hacia la conciencia personal, únicamente busca la orientación hacia el bien o hacia lo bueno. ¿De acuerdo? Es decir, dos selecciones, ¿no? Entre posibilidades que tengan un final acorde a nuestros objetivos o uno distinto. Mientras que la deontología profesional busca realizar una serie de tasks o de procesos ya estipulados dentro de tu profesión. Si bien por una parte la deontología profesional recoge algunas normas y códigos deontológicos que son instaurados por los colegiados o conjunto de personas profesionales dentro de una institución, la ética profesional de otra manera se encuentra recogida, no se encuentra recogida ni en códigos ni normas deontológicas, ¿sí? Por eso vemos ahí la imagen de que no se encuentra estipulada en un estatuto, sino son características personales de la conciencia, ¿no? Cómo yo debo proceder y actuar. En la deontología personal se ubica entre moral y el derecho. Si bien es cierto, esto es aprobado por un colegiado y establece unos mínimos obligatorios, ¿no? Entonces ponemos en una balanza, ¿no? La adquisición de nuevos materiales, pero según la ley, cómo va regido la contratación pública de estos y si tengo un proceder personal de conciencia hacia la toma de decisiones inteligentes. Entonces, muchas veces tiene derecho de brindarte o de tener todo un servicio de telecomunicaciones, pero usualmente debe estar ejercido por un profesional que tenga conciencia.
Por otra parte, la ética profesional únicamente no es exigible todas estas normas aprobadas por un colectivo de profesiones y que establece un mínimo de obligaciones, sino que únicamente no lo exime. Es decir, un libre albedrío. Tú puedes escoger realizarlo de la mejor manera, siguiendo todos los protocolos y procesos, o simplemente saltarte procesos y seleccionar, ¿no?, la contratación de algún servicio. Ejemplo, pongamos ejemplo. En la parte de deontología profesional, la contratación pública de nuevas torres para mantener interconectado 2 provincias. Ahora, yo ahí como buen profesional realizo el diseño, las mediciones, compruebo, tengo juntas con la mesa directiva y de cierta manera accedo a que una vez aprobado el proyecto se me den todas las garantías necesarias para implementarlo. Ubicar entre la moral y el derecho. Por otra parte, la ética profesional. Si yo tengo en una infraestructura, tal vez de las mismas antenas, se está corroyendo, era hierro dulce, la vegetación está dañando el medio ambiente, está dañando la infraestructura, entonces únicamente yo, sin necesidad de contactarme con alguna empresa que realiza este mantenimiento correctivo y preventivo, simplemente yo tomo la iniciativa por conciencia personal de que puedo barnizarla, que puedo de cierta manera rasparla para que no se esté oxidando. Entonces, esa ya es una ética profesional, ¿sí? En ningún estatuto, en ninguna norma estaba establecido que tú te hagas cargo de algunos daños extras, ¿no? Sin embargo, muchas veces en la ética profesional esto llega a ser confundido con una extrema exposición hacia, de cierta manera, ponerse la camiseta, ¿no? Decir, ahora hazlo todo, invierte de tu dinero, haz el mantenimiento adecuado. Si bien es cierto esto, dentro de los derechos de la deontología profesional, una vez que tú tengas aprobado tu proyecto, que sea implementado justo y transparentemente, pues también está allí aquellos, aquellos derechos sobre el mantener operativa o sobre mantener de manera preventiva y correctiva estos mantenimientos. Entonces, para que mantengan una diferencia entre aquello de la ética profesional, que es conciencia personal, y la deontología profesional, que son un compendio de normas y pasos que ya están estipulados y que si tú los haces bien, también te proporcionan ciertos derechos. Bien, finalmente vamos a observar que en la deontología profesional, ¿sí? Tenemos aquellos que exigen actuaciones o de cierta manera son exigibles a los profesionales. Tienen normas y códigos. Y por otra parte, en la ética profesional hace parte de la ética aplicada, ¿no? Lo que observamos anteriormente sobre la ética aplicada en cada uno de los campos de profesión. ¿De dónde surgen estos códigos deontológicos? Pues bien, ciertos tribunales señalan estas normas deontológicas profesionales aprobadas y estos se convierten en consejos superiores u órganos equivalentes, pero obviamente son tratados de deberes morales sin consecuencias en el orden disciplinario. O sea, esto es como un reglamento interno de la organización a donde usted pertenece. Muy por el contrario, ciertas normas que determinan obligaciones necesarias en el cumplimiento responden a potestades públicas de la ley. En el caso de las redes y telecomunicaciones, ¿sí?
el hecho de brindar un servicio que sea, que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y que su mitigación de disponibilidad no se vea afectada en el servicio otorgado al cliente. Ahí se manejan las tres SIP: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad, manteniendo tus contraseñas, tus contratos totalmente del cliente, totalmente inamovibles, ¿no? Que no se pueden editar, que no se pueden observar, salvo un permiso explícito de, de control. Y de cierta manera, la integridad, que los datos no varíen, que no se cambie, que nadie puede de cierta manera editarlos. Y la disponibilidad, que el servicio que te presten esté la mayor parte del tiempo disponible, ¿no? Son targets sumamente altos para el servicio de calidad, gestión de la información y seguridad, aproximadamente del 99.98% que se debe cumplir en la disponibilidad del servicio, ¿sí? Entonces, si es que en esta potestad pública de la ley no cumples aquello que ya estipula la Constitución, estamos cayendo de cierta manera en alguna actividad profesional que no está respetando la Constitución, ¿cierto? Y esto puede estar penado. Así mismo como la concesión de frecuencias y de cierta manera algunas otras regulaciones que establece el Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel. Ahora, me gustaría, estimados estudiantes, que usted realice una búsqueda en su cuaderno de apuntes sobre las actividades que realiza la Arcotel y el Mintel, hablando de las redes y telecomunicaciones, para de cierta manera dar paso a unos ejemplos de debate ético y aplicación de deontología profesional.
Bien, estimados estudiantes, entonces en pantalla usted va a poder observar un libro de auditoría informática realizado por el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, donde en el código de ética de una de las empresas dedicadas a la auditoría de sistemas informáticos establece que dentro de su normativa profesional está estipulado la actitud, apariencia, relación en la organización, código de ética profesional, destrezas y conocimientos, educación profesional y planificación y supervisión. Ahora, es muy importante que este código de ética defina sus lineamientos y apoya la implementación y el cumplimiento de los estándares, procedimientos, normas y controles, así como aquel de ejecutar las tareas de objetividad, diligencia y rigor y otras. Esto es muy importante, de acuerdo, ya que en ciertos talleres más adelante aquí, se van a implementar cada una de estas normas. Vamos a realizar el taller profesional número 2 propuestas por esta guía y les procederé a explicar. El siguiente caso tiene como objetivo desarrollar un ejemplo práctico para un tecnólogo en redes y telecomunicaciones con la intención de que se resuelvan interrogantes hacia el aspecto deontológico profesional en el caso de una instalación de software ilegal. ¿De acuerdo? Entonces, estimados estudiantes, Ronald, el dueño de una empresa de contabilidad, envía a Lewis, uno de sus técnicos informáticos, a casa de uno de sus clientes para instalarle un paquete de software usando una copia ilegal de cada una de las licencias. Lewis, quien sería el técnico, le indica al dueño que no es legal ni correcto instalar el software sin la correspondiente licencia y que atenta contra el código ético de su profesión. Le recomienda al dueño que lo mejor es que el cliente compre una licencia y que sea quien instale y le permite el uso. Ronald le responde que ese cliente es uno más, no es uno más de sus clientes, sino el más importante. Y que para la empresa, sí, es imprescindible atenderlo. El cliente no estaba interesado en comprar el programa, sin embargo, el jefe, Ronald, le prometió que se lo instalaría y que no tenía que preocuparse por nada, que él se haría responsable. Muy bien. Una vez teniendo este texto, estimado estudiante, me gustaría que usted resuelva en base a lo aprendido en clase sobre la ética profesional y la diferencia entre la deontología profesional y la ética profesional, cómo debería actuar Lewis, el técnico, en este caso. Tomen una posición. ¿Qué debería hacer Lewis? ¿Renunciar acaso a la empresa? ¿Denunciarlo ante las autoridades competentes que auditan estos servicios? ¿O quedarse callado y conservar su trabajo? ¿Qué es lo que prima dentro de la conciencia personal? Y luego, ¿qué es lo que como deber de profesional uno debe realizar? ¿La obediencia será uno de estos factores? Cada una de estas interrogantes, por favor, estimados estudiantes, respóndanlas en su cuaderno de apunte. Asimismo, Lewis podría negarse a instalar el programa consciente de que la licencia es ilegal. Puede tener algún recurso o documento que le respalde que él lo hizo bajo obligación de su jefe. Estimados estudiantes, respondamos a estas interrogantes. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias tanto si instala el software como si no lo instala? Entonces, habiendo observado cada una de estas interrogantes, estimados estudiantes, les invito a que ustedes realicen
auténticamente un análisis de la deontología profesional y la ética profesional de acuerdo a lo establecido. Por favor, no olviden completar cada una de las actividades propuestas aquí en clases y de igual manera aquellas que serán designadas a lo largo de su carga de plan de estudios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.